En el capítulo anterior hablábamos de que los peregrinos entraron a la ciudad llamada la ciudad de la vanidad, donde había una famosa feria, la famosa feria de las vanidades. El proceso que van a pasar o que están por atravesar va a ser por demasía muy difícil, muy complejo. Te continúo leyendo lo que escribió Juan Bunyan al respecto. Dice así: fueron pues llevados para ser interrogados. Los que los juzgaban les preguntaron de dónde venían, a dónde iban y qué hacían allí con un traje tan extraño. Su respuesta fue: somos peregrinos en este mundo y nos dirigimos hacia nuestra patria, que es la ciudad celestial. No hemos dado ocasión a los habitantes de la ciudad ni tampoco a los de la feria para abusar de nosotros de tal manera y detenernos en nuestro viaje, como no sea porque hemos contestado a lo que nos pedían que compráramos, que nosotros solo queríamos comprar la verdad. Pero el tribunal de los jueces declaró que estaban locos y habían venido solamente a perturbar el orden de la fiesta. Por lo tanto, los prendieron, los hirieron con golpes y llenándolos de inmundicia, los encerraron en una jaula para servir de espectáculo a todos los hombres de la feria. Allí pues quedaron por gran tiempo y fueron hechos el blanco de la diversión, malicia o venganza de cualquiera. El principal de la feria se reía de todo esto y al mismo tiempo que se burlaba cuando oía que ellos decían que eran inocentes. Y no volviendo al asunto, dejó por un tiempo de querer ayudarlos. Por el contrario, los peregrinos contestaban bendición por cada maldición que ellos recibían. Daban bendiciones, daban buenas palabras por malas y favores por injurias. Algunos hombres de la feria, que eran más observadores y más despreocupados que los demás, empezaron a contener al vulgo y reprenderlo por sus injustificados abusos y atropellos. Mas éste, irritado, se volvió contra ellos, llamándolos tan malos como los de la jaula, e indicando sus sospechas de que eran aliados, amenazándoles con las mismas penas. La réplica de aquellos fue enérgica. Nuestros peregrinos, dijeron, son pacíficos y sobrios, a lo que hemos podido ver, y no intentan hacer mal a nadie. Muchos de los feriantes merecían ser puestos en la jaula y en el cepo mejor que esos pobres de quienes se ha abusado tanto. Así continuaron por largo rato en contestaciones, mientras los pobres presos se conducían con toda sabiduría y templanza, hasta que aquellos llegaron a las manos y se herían unos a otros. Entonces los dos presos fueron llevados de nuevo delante de sus interrogadores, y allí acusados de haber promovido la reciente confusión en la feria. En consecuencia, una vez más los apalearon lastimosamente. Les pusieron las cadenas, y así encadenados los pasearon por toda la feria, para escarmiento y terror de los demás, a fin de que nadie tomase su defensa o se juntase con ellos. Pero Cristiano y Fiel se portaron con gran templanza y recibían las burlas y la vergüenza a que se les exponía con tanta mansedumbre y paciencia que ganaron en su favor unos cuantos de los hombres de la feria, aunque por cierto fueron muy pocos relativamente. Esto exasperó mucho más a los de la otra parte, así que resolvieron la muerte de estos dos hombres, por cuya razón los amenazaron con que, no bastando jaulas ni cadenas, deberían morir por el abuso que habían cometido y por haber engañado a los hombres de la feria. Así que los encerraron otra vez en la jaula, los metieron en el cepo hasta que se determinase lo que se debía hacer con ellos. Entonces se acordaron estos dos de lo que el evangelista les había dicho, y este recuerdo les confirmó tanto más en sus caminos y sufrimientos, cuanto que ya se les había anunciado. También se consolaban mutuamente con el pensamiento de que el que más sufriese llevaría la mejor suerte, por lo cual ambos deseaban en secreto tener la preferencia, mas siempre poniéndose en manos de aquel que dispone todas las cosas con sabiduría
y acierto altísimos. Así continuaron hasta que se resolviese otra cosa. Entonces se concedió tiempo para el proceso y consiguiente condenación. Llegado el día, fueron presentados en público y acusados. El nombre del juez era el excelentísimo señor Odio a lo Bueno. Su acusación fue la misma en sustancia, aunque algo variada en la forma. Los cargos que contenían eran como siguen: que eran enemigos y perturbadores del comercio, que habían producido conmociones y bandos en la ciudad y se habían ganado un partido en sus opiniones peligrosísimas en desacato de la ley de su príncipe. Y continúa la narración. No sé si esta parte de la narrativa te recuerde el capítulo 11 de Hebreos, donde habla justamente de los campeones de la fe, que varios han llamado así a este capítulo. Y una parte del texto de Hebreos capítulo 11 habla justamente de todos los valientes de la antigüedad, valientes como Moisés, Abraham, Jacob, o el profeta Isaías, o Gedeón, o Jefté, que fueron jueces del pueblo de Dios. Y luego agrega una frase: de los cuales el mundo no era digno. Y dice: anduvieron de acá para allá, pobres, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y me acuerdo que uno de mis profesores argumentó: y el mundo todavía no sigue siendo digno de esas personas que vivieron su fidelidad al Señor en medio de una generación adversa. ¿Y qué de nuestro Señor Jesús, que también experimentó el escarnio y las burlas y las agresiones de las personas que no estaban de acuerdo con que Él les mostrara la luz, que tuvo la constante resistencia de las personas que recibían de Él sus brazos abiertos, que recibían de Él bondad, pero que las personas a su alrededor estaban tan enfermas y tan llenas de odio y de agresividad que tú y yo sabemos la historia. Terminaron asesinando a nuestro Señor. Y en todo esto, pues, lógicamente, estamos tú y yo también metidos. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos querido sacar a Dios de nuestra vida. Que finalmente eso fue lo que hizo la turba alrededor de Jesús, quererlo desaparecer. El texto de Juan capítulo 3 dice: y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y una vez más, en eso estamos también tú y yo. Cuando vemos muchas veces la luz de Dios, no la queremos cerca de nosotros. Queremos que Dios desaparezca de que esté cerca de nosotros. Queremos que Él se aleje lo más posible. Y queremos hacer nuestra propia voluntad. Así que el mundo sigue siendo indigno de los peregrinos. Por eso los peregrinos siguen caminando, aun con todas estas adversidades, aun con todas estas luchas, porque esta no es nuestra casa. Caminamos hacia la ciudad celestial, tal cual nuestro Señor Jesús lo hizo, tal cual sus seguidores de la antigüedad lo hicieron, y tal cual sus seguidores de la actualidad también lo seguimos haciendo. ¿Te arriesgas a seguir caminando? Aunque eso te pueda costar quizá la vida, o quizá no te cueste la vida como a nuestro Señor, pero quizá te cueste injurias, te cueste rechazos. ¿Te arriesgas a seguir? Yo espero que tu respuesta sea sí. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional
sea de bendición para ti. Dios te bendiga.